Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Además de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este 13 de agosto en la Argentina y la elección anticipada por la convocatoria del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso para evitar el juicio político para el 20 de agosto, donde Ecuador elegirá presidente o presidenta para completar el mandato del saliente mandatario neoliberal, y también el 20 de agosto las elecciones de segunda vuelta en Guatemala entre Sandra Torres de la centro derecha y Bernardo Arévalo del movimiento Semilla de centro izquierda. Quedan para el calendario 2023 varias paradas importantes. Estas mencionadas van armando un mapa para esta segunda parte del año que estamos transitando, pero quedan también paradas importantes que vamos a ir analizando, leyendo, interpretando y poniendo en valor en este programa que se llama Al Carajo, en cada uno de nuestros capítulos que nos quedan por delante en este 2023. Este que acá empezamos es el número 23 de la temporada número 14. Nos quedan por delante, digo, además de estas mencionadas, para el 22 de octubre las elecciones generales en Argentina, que devienen de las mencionadas PASO. Para el 29 de octubre las regionales en Colombia, donde se eligen gobernadores para los 32 departamentos, más alcaldes municipales, concejales y asambleas locales, en un test importante, el primero para la gestión de Gustavo Petro como presidente. El 19 de noviembre, posible segunda vuelta presidencial en Argentina, si es que ningún candidato gana con el 40% más 10 de diferencia en la primera del 20 de octubre, o con más del 45% para asegurarse el triunfo directamente. El balotaje será el 19 de noviembre. Y después, el 17 de diciembre, el plebiscito ratificatorio del nuevo proyecto constitucional en Chile, que definirá si se aprueba la nueva Carta Magna, diseñada en esta etapa con mayorías de la derecha, después de naufragar el primer proyecto de nueva constitución que fue rechazado en plebiscito popular. Son estas las principales paradas en las urnas que le quedan a América Latina y al Caribe. Como digo, para terminar de pintar de color las piezas del mapa geopolítico, avisorar los posibles alineamientos y alianzas de acuerdo a las decisiones de los pueblos a través del voto democrático. Pero como siempre remarcamos aquí en este espacio, además de a través de las elecciones, cada 2, cada 4, cada 5 años, como sea en cada país, la democracia se construye en la participación ciudadana, en los barrios, en los pueblos, en las calles, en las plazas, en los clubes, en los comités, en los sindicatos, en las universidades, en las escuelas y también en la comunicación. También, en nuestro caso, desde las radios. Este programa Al Carajo se transmite por medio centenar de radios comunitarias, populares, cooperativas, rurales, también radios públicas y radios universitarias, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, y a través de las plataformas llegamos también
a todos los puntos del continente. Tenemos canal de YouTube Al Carajo Radio con las transmisiones en vivo y el archivo de cada uno de los episodios de esta temporada y las temporadas anteriores. Esa es la bandera, construcción de democracia informativa, y lo hacemos a través de nuestra agenda contrahegemónica, con las voces de los y las protagonistas de la información, de las luchas, de las reivindicaciones, de los reclamos, directamente desde cada punto del continente, en enlace con nuestro espacio para multiplicar esas voces. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este programa, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia. Vamos a comenzar a desarrollar el sumario. Tenemos redes sociales para la comunicación con el nombre del programa Al Carajo Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Les esperamos a través de esos lugares y ahora nos vamos a los primeros títulos y al desarrollo informativo de gira por los pueblos de la patria grande. Esto es Al Carajo y esto es lo que anda pasando en el continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Paraguay se lleva adelante la campaña Pan sin Veneno en contra de la producción de trigo transgénico. La iniciativa es impulsada por organizaciones sociales, familias campesinas y trabajadores gastronómicos con el objetivo de denunciar las graves consecuencias que puede traer el cultivo. El alerta es ante una resolución del Ministerio de Agricultura que liberó la producción de trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres, presentándolo como resistente a las sequías y ventajoso para la economía nacional. Sin embargo, el movimiento campesino paraguayo denuncia que para su producción masiva se utilizará el glufosinato de amonio, un herbicida 5 veces más tóxico que el glifosato, y que las consecuencias serán más contaminación, más desalojos, más concentración de tierras y la generalización de la deforestación. Además, cuestionan que la resolución no se hizo pública, excluyó toda instancia de control y participación ciudadana y que es tomada de manera unilateral por un presidente, Mario Abdo Benítez, de manera apurada en los últimos días de su mandato, que está finalizando este 15 de agosto con la entrega del poder a su sucesor y correligionario del Partido Colorado, Santiago Peña, vencedor de las últimas elecciones nacionales. Al Carajo. En Chile, paro nacional docente contra el gobierno de Boric. La medida de fuerza se cumplió por 48 horas durante la primera semana de agosto en demanda de mejoras salariales y otras reivindicaciones del sector. Además, se llamó a una movilización masiva ante el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso y a marchas simultáneas en Santiago y otras ciudades del país. La convocatoria la realizó el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile tras la falta de acuerdo y de respuestas durante las últimas reuniones que se habían mantenido con el Ministerio de Educación. Oficialmente, desde la cartera educativa del gobierno del presidente Gabriel Boric, afirmaron que se estaba trabajando en una nueva propuesta, la cual aún no tenía fecha de presentación, por lo que el gremio docente advirtió de una escalada de sus medidas de protesta hasta no obtener una solución satisfactoria a sus pedidos. Al Carajo. En Colombia, la cúpula guerrillera del ELN suspendió sus acciones armadas para sumarse a las negociaciones de paz. La medida rige a partir del 3 de agosto pasado, en el marco del llamado al cese al fuego bilateral, nacional y temporal, que había sido invocado previamente por el Estado para habilitar la mesa de diálogo entre las partes. Tras esta iniciativa, la delegación del grupo insurgente viajó a Bogotá, proveniente desde Cuba, donde se estaban llevando adelante las conversaciones previas para la instalación del Comité Nacional de Participación, acción que se realizó en un acto multitudinario con la presencia del presidente Gustavo Petro. Entre los miembros del ELN, llegados a suelo colombiano, está Pablo Beltrán, líder guerrillero que hace más de 30 años no pisaba la capital y operaba desde la clandestinidad al comando de sus tropas en la selva y en las regiones del interior del país en la guerra contra el ejército y la policía.
A partir de esto, el histórico proceso de paz finalmente iniciado tendrá como agenda una primera fase donde se diseñarán los mecanismos de la participación, una segunda etapa de diagnóstico y diálogo sobre las propuestas y una última fase donde se buscará pactar políticas y un plan integral de transformaciones con proyectos para la dejación de armas definitiva del Ejército de Liberación Nacional, siguiendo los pasos de la FARC, que desde el 2016 se desmovilizaron y se incorporaron a la vida política democrática del país. Al carajo. En Venezuela, Maduro oficializó su pedido de incorporarse al BRICS. El presidente bolivariano hizo pública la solicitud que contempla la inclusión del país sudamericano al grupo que actualmente componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que juntos representan más del 20% del PBI global y el 42% de la población mundial. La posibilidad de sumar nuevos estados, entre ellos Venezuela, podría tratarse en la próxima cumbre de la organización, a realizarse entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa como anfitrión, pero sin la presencia de Vladimir Putin, quien está abocado al desarrollo del conflicto bélico con Ucrania, por lo que participará por videoconferencia. Para lograr la inclusión, Maduro, que ya cuenta con el apoyo público de su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, necesita el acuerdo unánime de los 5 países miembros. Según el gobierno venezolano, los BRICS son una importante fuerza dinamizadora del surgimiento del mundo bipolar y su ampliación implica una redistribución de la geopolítica mundial para romper la hegemonía y el intervencionismo de las potencias occidentales. Así expresó públicamente Nicolás Maduro la postulación para entrar a este bloque. Y ahora que se está planteando los BRICS ampliar, dándole participación a nuevos países, Venezuela hizo su propuesta de ingreso a los BRICS. Esperamos que sea valorado positivamente por China, Brasil, la India, Sudáfrica y Rusia. Esperamos una respuesta positiva para que Venezuela, felizmente, más temprano que tarde, ingrese a la dinámica de los BRICS, a aprender, a apoyar y a ayudar. Y si nos preguntan de Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice sí, quisiéramos ser parte de los BRICS de manera modesta, ser parte de los BRICS y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seguimos en Al Carajo y ahora entramos al segmento del programa en el cual recuperamos la historia de la mano de Juan Francisco Martínez Pería. Lo saludamos a nuestro compañero, que es docente e historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, entre otros lugares y casas de altos estudios del continente. Juan, hoy desde la historia vamos a hablar de la filosofía, de una filosofía latinoamericana, si es que tal cosa existe. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bien,
Empecemos a recorrer la filosofía latinoamericana o la construcción de algo semejante desde la historia. Sí, bueno, un poco retomando lo que la pregunta que vos hacías, ¿no? ¿Existe una filosofía latinoamericana? Y justamente lo que uno podría decir es que históricamente y sistemáticamente nuestras universidades y las universidades occidentales han tendido a negar la existencia de una filosofía latinoamericana, ¿no? La idea de la filosofía que se ha construido de manera hegemónica a nivel occidental y global es la filosofía europea, ¿no? La filosofía europea, como siempre, como la historia europea, se presenta como la historia universal, y entonces las regiones periféricas, América Latina, África, Asia, no tendrían filosofía, ¿no? Y particularmente en las regiones periféricas surgió durante distintas épocas el debate sobre la existencia de una filosofía latinoamericana, también africana. Por ejemplo, después de las independencias hubo mucho debate si existía o no una filosofía africana, si era posible construir algo como eso. Y en América Latina este debate fue intenso, sobre todo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero esto ya tiene antecedentes en el siglo XIX, sin hacer una historia como muy extensa para no aburrir a la audiencia. Tempranamente, autores latinoamericanos plantearon la necesidad de construir una filosofía latinoamericana. Probablemente uno de los primeros en plantear esto fue Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, un pensador argentino, plantea la necesidad de construir una filosofía nacional e incluso también va a hablar de una filosofía latinoamericana, pero ahí vemos una idea fallida, digamos. Alberdi es muy interesante porque va a plantear la necesidad de construir una filosofía nacional y latinoamericana, pero él la va a plantear como una suerte de geolocalización de una filosofía universal que en definitiva no era más que la filosofía europea. Entonces Alberdi lo que va a plantear es como una suerte de sucursal del pensamiento europeo en América Latina y paradójicamente en una clave muy eurocéntrica, ¿no? Esto lo plantea tempranamente en un texto de 1837, se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho, y después va a plantear en otro texto muy interesante de comienzo de la década del 40 en Uruguay, él va a plantear algo muy interesante, Pablo, que es la idea de que la filosofía en nuestra región tiene que ser una filosofía práctica, tiene que ser una filosofía política, social, económica y comprometida con las causas sociales, por decirlo de una manera, con los problemas sociales. Pero vos fíjate que en ese diagnóstico tan interesante, Alberdi lo va a terminar resolviendo de manera muy, muy errada, porque él lo que va a decir es, bueno, Europa piensa los grandes problemas, las grandes cuestiones universales. América Latina, en definitiva, lo que va a hacer es una aplicación práctica de esa filosofía universal, ¿no? Entonces, una de las primeras voces que uno podría decir que explícitamente plantea la idea de una filosofía latinoamericana lo resuelve de forma muy fallida. Después, en el siglo XIX hay otros autores como Simón Rodríguez, que va a plantear también la idea de una filosofía, pero ya en una clave mucho más original y emancipada. El autor Francisco Bilbao también va a plantear muy tempranamente, en la década del 50 y la década del 60, de la necesidad de pensar una filosofía latinoamericana, una filosofía crítica, ya en un sentido más descolonizador. Pero sobre todo la filosofía latinoamericana con más fuerza va a ir surgiendo en el siglo XX, digamos, en distintas partes. Fundamentalmente, inicialmente uno de los lugares de génesis de la filosofía latinoamericana va a ser en México. En México hay un autor muy, muy importante que llegó a cumplir roles institucionales muy importantes en la UNAM, que fue Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es como, de alguna manera, uno de los padres de la filosofía latinoamericana moderna. Y Leopoldo Sea va a estar muy influido por dos autores españoles, paradójicamente. Uno que se llama José Gaos, que fue su maestro directo, y el otro que fue José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un filósofo español muy conocido de la primera mitad del siglo XX, que le van a dar herramientas a Leopoldo Sea para construir una filosofía latinoamericana. ¿Por qué, Pablo? Vos te preguntarás. Porque básicamente, sin entrar en todo un detalle del pensamiento de Ortega y Gasset, Ortega y Gasset va a plantear una frase que seguramente la audiencia, o por lo menos algunos y algunas de la audiencia han escuchado, que es esta idea de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y Ortega y Gasset lo que va a decir es que, bueno, uno tiene que pensar, uno es dentro de una circunstancia y uno tiene que pensar esa circunstancia. Entonces la filosofía generalmente, la filosofía europea se ha presentado como una filosofía universal. Entonces, claro, esas filosofías que querían pensar lo particular eran vistas como filosofías que no eran filosofías. Y además la filosofía europea se presentaba como una filosofía sistemática, ¿no? Y entonces el ensayismo latinoamericano y el ensayismo español no entraban dentro del marco del tratado tipo Hegel o Heidegger, etcétera, etcétera. Y justamente lo que va a plantear Ortega y Gasset es que, bueno, en realidad hay que pensar la circunstancia, que el mundo no es un universal abstracto, sino que el mundo está lleno de circunstancias, por decirlo de alguna forma, y que uno es dentro de esa circunstancia y la comunidad es dentro de esa circunstancia. Entonces la filosofía puede pensar esa circunstancia. Y también va a plantear algo muy interesante Ortega y Gasset,
que es la idea de que la filosofía se expresa de diferentes maneras y que en el caso español, o el caso hispano en un sentido más amplio, se expresa de manera ensayística. Estas ideas le llegan a Leopoldo Sea no solo a través de la lectura directa de Ortega y Gasset, sino fundamentalmente a través de José Gaos. José Gaos fue un discípulo de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tuvo muchos discípulos, que fue exilia en México. De hecho, él se definía como transterrado, o sea, mucho más que un exilio, ¿no? Como alguien que se planta en México. Hay muchos transterrados españoles en México. Después a fines de la Guerra Civil, él era un filósofo muy importante que había sido rector de la Universidad de Madrid y que era socialista, era republicano, y influyó mucho en Leopoldo Sea. Y Leopoldo Sea justamente lo que dice es, bueno, se pregunta si existe una filosofía en Latinoamérica, y él dice sí, utilizando estas herramientas, él dice sí, efectivamente hay una historia del pensamiento latinoamericano que podemos pensarla en clave filosófica. Y ahí Leopoldo Sea empieza toda una trayectoria muy, muy importante de recuperación de la historia de las ideas latinoamericanas en una clave filosófica, intentando mostrar que había una larga tradición que había sido negada sistemáticamente por la perspectiva eurocéntrica y colonial que predomina en nuestras universidades. Ahora, andando en el tiempo, hay muchas figuras que aparecen acá, pero para salvar las distancias y acelerar un poco el ritmo, sobre todo el debate sobre la existencia de la filosofía latinoamericana va a eclosionar en la década del 60, fin de la década del 60 y comienzo de la década del 70. ¿No? Pablo, nos tenemos que situar en un mundo convulsionado y en una región convulsionada, ¿no? Tenemos la Revolución Cubana y su enorme influencia en América Latina, tenemos la descolonización de África y Asia, tenemos, ¿no?, las juventudes radicalizadas, bueno, tenemos movimientos guerrilleros, tenemos un momento de gran ebullición. Y en América Latina hubo un despertar intelectual muy fuerte que se expresó de múltiples maneras, ¿no? La teología de la liberación, las teorías de la dependencia, la pedagogía del oprimido, la sociología de la liberación, ¿no? Toda una serie de perspectivas vinculadas con lo que se conoció como la nueva izquierda, como un proceso de descolonización, etcétera, etcétera. Y ahí aparece, esto influye también en la filosofía. Y ahí aparece un texto muy interesante de un autor joven peruano que llamó Augusto Salazar Bondi. Augusto Salazar Bondi escribió un textito muy breve que se llama ¿Existe una filosofía de nuestra América? Y lo que él hace ahí es un recorrido histórico por el pensamiento de nuestra región, planteando que no existe un pensamiento filosófico de nuestra América, porque en realidad lo que hubo sistemáticamente fue copia, ¿no? Fueron sucursales del pensamiento europeo, meros reflejos del pensamiento europeo, y entonces lo que él plantea es que, claro, al haber una región dependiente, lo que hay es una filosofía dependiente. Y lo que él plantea entonces es que si efectivamente nosotros queremos pensar una filosofía en una clave nuestra americana propia, lo que hay que hacer es construir una filosofía de la liberación que rompa y aporte a romper con esa dependencia. A este librito muy cortito le responde Leopoldo Sea en un debate muy interesante con otro librito cortito también, que les recomiendo mucho a la audiencia que encuentren. Lamentablemente, Pablo, como sigue funcionando el eurocentrismo en nuestro mundo cultural, estos libros no son de fácil acceso, no se encuentran fácilmente en las librerías, ¿no? En las bibliotecas puede ser, pero lamentablemente en las librerías, si vamos a buscar filosofía, lo que vamos a encontrar mayoritariamente son autores europeos y estos autores lamentablemente no van a estar, pero bueno, les recomiendo que lo busquen por lo menos por internet o en alguna biblioteca. Leopoldo Sea le contesta a Augusto Salazar Bondi planteándole que efectivamente ha habido en la historia de América Latina una permanente mímesis, pero que también ha habido un desarrollo propio, particular, marcado por las circunstancias. En este libro se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, ¿no? Y a partir de ese debate, particularmente en la Argentina, particularmente lo que se conoció como el Segundo Congreso Nacional de Filosofía, el primer congreso fue en 1949, en el marco del peronismo, un congreso muy importante. Este segundo congreso se dio en Altagracia. Ahí va a ir surgiendo un grupo que va a ser el fundador de lo que se conoce como la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es de alguna manera expresión de ese gran momento de ebullición antiimperialista y descolonizador que había en la región, y ese grupo va a plantear justamente la necesidad de pensar la filosofía en una clave latinoamericana y en una clave de liberación y de emancipación y de descolonización, ¿no? Asumiendo el debate anterior, asumiendo el debate de Augusto Salazar Bondi y asumiendo las posturas de Leopoldo Sea, este grupo de jóvenes filósofos y filósofas van a ir planteando distintas miradas, ¿no?, de pensar lo latinoamericano en esta clave. Ahí tenemos autores y autoras muy importantes como Enrique Dussel, Mario Casalla,
Rodolfo Kusch, del cual se están cumpliendo 100 años de su nacimiento, Arturo Andrés Roy, también se cumplen 100 años de su nacimiento, Dina Picotti, Juan Carlos Escanone, que falleció hace poco, Horacio Cerruti Gulbert, una serie de jóvenes filósofos que van a plantear esta idea de construir una filosofía desde nuestra región. Ahí hay básicamente distintos proyectos, no todos plantean lo mismo. Hay algunos que van a estar más cerca de esta idea de recuperar la historia del pensamiento latinoamericano, esta idea de que hay una historia previa que debe ser recuperado. Hay otros autores, por ejemplo, recordemos que estamos en el marco de la Argentina, en una época muy convulsionada por el peronismo y el peronismo de izquierda. Hay algunos que están cercanos al peronismo, entonces van a intentar construir una filosofía a partir de la experiencia de lo popular. Hay otros autores como Rodolfo Kusch, que fue un filósofo muy importante, que va a intentar construir lo que podríamos llamar una suerte de antropología filosófica, recuperando la trayectoria y la cosmovisión de los pueblos originarios, y otros autores de cuño más abiertamente marxista, ¿no? Pero lo interesante ahí es que a partir de ese congreso, a partir también de la fundación de una revista llamada Nuevo Mundo, emerge, digamos, esta idea de una filosofía latinoamericana comprometida con los procesos revolucionarios y comprometida con los pueblos y comprometida con la idea de liberación, ¿no? Ahí, a pesar de los antecedentes que comentábamos antes, claramente es el momento de mayor autoconciencia, por decirlo de alguna manera, y de la necesidad de pensar, digamos, desde nuestra región en una clave filosófica. Lamentablemente esa experiencia quedó cortada, digamos, ¿no? Como también las teorías de la dependencia y otras experiencias, debido a los golpes militares, debido a los exilios. Hubo un encuentro importante posteriormente en México que hizo lo que se conoce como la Declaración de Morelia de 1975, y cada uno de estos autores después, bueno, fue continuando sus propias trayectorias, pero eso quedó como un hito muy importante. Ya para ir cerrando los últimos tiempos, en América Latina emergió una corriente intelectual que se llama teoría decolonial, y felizmente esa teoría decolonial, que surge a fines del siglo XX y comienzo del XXI, recuperó de alguna manera estos debates de la filosofía de la liberación, y felizmente algunos de estos autores hoy por hoy son más leídos, ¿no? Pero me parece muy importante que recuperemos esto, que creamos que existe efectivamente una filosofía latinoamericana. Lamentablemente esa filosofía latinoamericana no se suele estudiar como debería hacerse en las universidades, ni se encuentra tanto en las bibliotecas, pero efectivamente existe una filosofía latinoamericana, hay toda una historia muy densa del pensamiento latinoamericano, y es muy necesario construir una filosofía y seguir construyendo una filosofía latinoamericana para poder emanciparnos culturalmente, porque sin ello es imposible. Bien, muy interesante. Me quedé con lo de la filosofía de la liberación como signo de la filosofía latinoamericana o su construcción. Puedo agregar filosofía popular o una construcción de un pensamiento filosófico que pueda permear y llegar a los sectores populares y romper los círculos académicos del pensamiento. Me parece que eso es clave también en esa construcción. Me voy a permitir, Juan, volver a traer al aire de Al Carajo a Hugo Chávez Frías, ¿no? Vos has contado en reiteradas oportunidades la importancia, además de políticamente y socialmente y económicamente del proceso chavista, de la recuperación que hizo Chávez histórica. Y también creo acá, en una construcción de un pensamiento filosófico latinoamericanista, Chávez aportó mucho en ese rescate. Sí, Chávez no solamente aportó, digamos, con su militancia política, por decirlo de alguna manera, con su discurso político, sino que efectivamente aportó a la construcción, por ejemplo, de la editorial El Perro y la Rana, que fue importantísima en términos de difusión cultural, de ideas, y también, por ejemplo, creó el Premio Libertador al pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Que, por ejemplo, se lo otorgaron a distintos filósofos latinoamericanos como Enrique Dussel, Frank Hinkelammert y otros, ¿no? Como una forma de reconocimiento, ¿no? Así que Chávez fue fundamental y la Revolución Bolivariana fue fundamental. También Venezuela ha creado la escuela decolonial, ¿no? Para aportar a la difusión de este pensamiento. Y eso es un poco clave, ¿no? Hay algo que quiero retomar de lo que vos decías, esto de lo popular. La filosofía de la liberación y la filosofía latinoamericana, en su vertiente más crítica, siempre se pensó como un intento de pensar desde lo popular, ¿no? De justamente no pensar desde Europa, no pensar desde las élites, romper con ese eurocentrismo y ese elitismo tradicional y pensar de lo popular. De diferentes maneras, digamos, hay autores y autoras que lo han planteado de diferentes formas, pero ha sido una clave fundamental. Por ejemplo, como decíamos antes, Rodolfo Kusch tiene un libro muy clásico que les recomiendo mucho, se llama La América Profunda, ¿no? Donde él intenta pensar y construir una filosofía desde la cosmovisión de los pueblos andinos.
Hay otro autor que se llama Raúl Fornet Betancourt, que ha planteado la importancia de pensar en una clave intercultural, recuperando la diversidad cultural de los pueblos de América, los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes. Entonces ahí hay toda una riqueza y un intento de pensar de lo popular. Y por supuesto, particularmente Venezuela y particularmente la Revolución Bolivariana hizo un aporte institucional muy importante, porque acá hay algo fundamental, que es que muchas veces lo que ocurre es que esto queda como debate entre intelectuales o debate entre especialistas, y es muy importante que esto se difunda, se conozca, por eso también la columna, y también es muy importante que esto llegue a las librerías, ¿no? Porque, como siempre digo, si nosotros vamos ahora a una librería y vamos a ver la parte de filosofía o vamos a ver la parte de historia, la sección de historia y filosofía, lo que vamos a encontrar es mayoritariamente autores europeos, temas europeos, ¿no? Vamos a encontrar la obra completa de Foucault, por ejemplo, pero la obra de Leopoldo Sea, que fue un filósofo de enorme relevancia en América Latina, por dar un nombre, no la vamos a encontrar. Y eso es una tragedia y nos habla del nivel de colonialismo mental en el cual todavía estamos viviendo. Totalmente. Juan, para cerrar esta parte del programa, ¿ya nombraste todos los libros que querías nombrar o tenés más recomendaciones? No, hay un montón. Recomiendo mucho la obra de Enrique Dussel. Enrique Dussel probablemente es el filósofo latinoamericano más importante contemporáneo de las últimas décadas. Tiene una obra voluminosísima de más de 50 libros. Esa obra se puede encontrar en su página. Pueden buscar a Enrique Dussel y entran a la página, ahí está toda su obra. Él es el máximo exponente de la filosofía de la liberación. Tiene un libro que se llama Filosofía de la Liberación, otro libro que se llama Ética de la Liberación, otro libro que se llama Política de la Liberación. Bueno, ha trabajado muchísimo en ese sentido. Después recomendar algunos libros que son como manuales, por decirlo de una manera, de la filosofía latinoamericana. Hay un libro que se llama Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, de Carlos Borlegui. Hay otro libro monumental que se llama El Pensamiento Filosófico Latinoamericano del Caribe y Latino, que es una compilación de Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Borges. Carmen Borges fue muy importante en la Revolución Bolivariana como ministra de Cultura de Chávez. Después hay otro libro de Arturo Andrés Roy, que también es un filósofo argentino, que se cumplen 100 años de su nacimiento, que se llama Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano. Y de Leopoldo Sea, ya para terminar, recomiendo dos libros. Uno se llama El Pensamiento Latinoamericano y otro se llama La Filosofía como Compromiso de Liberación. Hay mucho para leer, recomiendo mucho, para seguir descolonizándonos, ¿no? También en filosofía. Bueno, el problema es que no nos alcanza el lapso de una vida humana para leer todo lo que tenemos que leer, así que están buenas estas charlas con Juan Francisco Martínez Pería para aproximarnos, además de poder recurrir a la bibliografía y los libros. Juan, como siempre, muchas gracias, muy interesante. Hoy historia y filosofía latinoamericana también en Al Carajo. Muchas gracias a vos, Pablo, nos estamos viendo. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Continuamos con el programa. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Buenas y papachos, Caipi mi canchi, Shina mi canchi, Luna Yacta, Tuco Shogun, Chure Carajo. Y ahora, para la continuidad de este capítulo 23 del 2023 de Al Carajo, casi podemos decir que a pedido del público vuelven las comidas al programa, el recetario latinoamericano de los sabores tradicionales y los platos con identidad. Lo que suena es Runayacta, una agrupación folclórica histórica de la región de Otavalo, de la provincia ecuatoriana de Imbabura, y su sonoridad tiene que ver con el sabor que nos va a hacer conocer Mavi Sosa, presente con los ingredientes y los condimentos de los pueblos necesarios. Mavi, ¿qué comemos? En este episodio de Al Carajo vamos a preparar un plato con muchísima historia, la fritada ecuatoriana de cerdo o de chancho. Se trata de una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía ecuatoriana. Sus raíces son de la región de la Sierra y se remontan a la época del colonialismo español, a principios de los años 1800, aunque hoy se consume en todas las regiones como si fuera un plato propio. Sus influencias españolas, dicen, está en la cocción, ya que originalmente se freía en cacerolas de bronce.
En la mayoría de los casos se acompaña de tortillas de papa o papas enteras hervidas, mote o choclo cocinado, cebollas y tomate en encurtido y plátano maduro frito. También se acostumbra a acompañarlos con habas cocinadas o mellocos. Estos acompañamientos varían de acuerdo a la región. Te cuento cómo se prepara. Cortar en trozos medianos 1 kilo de lomo de cerdo y 2 kilos de costillas de cerdo. Sazonar la carne de chancho cerdo con comino molido, ajo machacado, sal y pimienta. Dejar que repose al menos 2 horas en la heladera. Colocar la carne, 2 cebollas cortadas en trozos, 5 ajos enteros y 2 tazas de agua en una sartén. Cocinar hasta que se evapore toda el agua. Añadir 1 taza de jugo de naranjas y media taza de cerveza y cocinar hasta que se reduzca todo el líquido. Cuando la carne se empieza a dorar, con una cuchara de madera revolverla para evitar que se queme y cocinar hasta que todos los trozos estén dorados. Servir con yuca, mote o plátanos fritos y además agregar curtido de cebollas, aguacate y ají criollo. La fritada ecuatoriana de cerdo, servida en la mesa latinoamericana de Al Carajo. Gracias, Mavi Sosa, por compartir el recetario de los pueblos del continente, la música que acompaña todavía esta preparación que saboreamos con imaginación radial. Le pertenece a la histórica agrupación folclórica del centro norte de Ecuador, Runayacta. Esta pieza musical se llama Cumparicuna. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Y con ese mensaje de FEGER es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que está difundiendo esa campaña en defensa de los derechos de los y las migrantes durante este mes de agosto. Vamos a seguir en Al Carajo el viaje por el continente en este segmento en voz propia desde los territorios, desde cada uno de los países, pueblos y regiones. Y nos vamos a quedar en Guatemala en esta instancia porque estamos en el último tramo de las campañas para el balotaje entre Sandra Torres, centro derecha, y Bernardo Arévalo, centro izquierda, apoyado por varios movimientos sociales, campesinos y comunitarios. Y hay denuncias de irregularidades y de intromisión por parte de los poderes del Estado que están en manos de la derecha, del gobierno del saliente presidente Alejandro Yamatei. Vamos a compartir informe desde el centro del continente, de la mano del comunicador Marco Antonio Hernández Arévalo, integrante de FEGER, justamente, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que trae un testimonio de Alida Vicente, autoridad del pueblo Maya Pocomán, que en representación de las organizaciones pide justamente garantías y transparencia, fiscalización, control y legitimidad para la segunda vuelta presidencial guatemalteca. Lo que queremos es mandar un mensaje al mundo a nivel internacional de decir de que en Guatemala hay
criminales que están ostentando puestos de toma de decisión que son muy importantes. Es un miedo y un terror que están imponiendo en toda la ciudadanía y eso es preocupante porque significa de que ellos se consideran que son superiores a la ley y por tal motivo están atacando fuertemente las disposiciones reguladas en la Constitución de la República de Guatemala. Están violentando todo el proceso donde el pueblo de Guatemala, en el ejercicio de su soberanía, en el ejercicio de ese poder constitucional que se denomina voto, ellos lo han querido tergiversar y le han faltado el respeto al pueblo de Guatemala. Por eso estamos aquí y hoy que tenemos la visita del representante de la OEA, queremos de que llegue ese mensaje a esta organización. Los estados a nivel de América y de todos los continentes necesitamos que sepan que en Guatemala tenemos personas criminales que han sido definidas en un listado en Estados Unidos que es la lista Angel, en la cual se tiene a gente que ha actuado a favor de la corrupción y que está vinculada con delitos muy pero muy violatorios de los derechos fundamentales, en este caso el Estado de Derecho y la democracia. Queremos que se dé un respaldo para que no se rompa la institucionalidad. El Estado de Guatemala es un Estado frágil y por lo tanto las élites perversas y los diferentes criminales se han incursionado para venir y tomar el control de poder y favorecer la impunidad, la corrupción y la represión. Y es más, utilizan de mala fe el derecho penal para venir y reprimir a las comunidades y reprimir a la ciudadanía. Desde las calles de la ciudad capital, desde el obelisco, reportó Marco Hernández, informando desde los territorios por unas elecciones con memoria. Reporte de Marco Antonio Hernández Arévalo desde FEGER, la Federación Guatemalteca de Enseñanzas Radiofónicas, rumbo al balotaje en el país centroamericano del próximo 20 de agosto. Seguimos en Alcarajo y continuamos trazando el mapa desde América Central. Llegamos ahora hasta Panamá, donde se realizó una marcha conmemorativa a un año del estallido social, la histórica huelga de 30 días que partió en dos el año 2022 y le torció el brazo al gobierno de Laurentino Cortizo, que tuvo que ceder a una serie de acuerdos políticos con los sectores sociales, aunque lamentablemente un año después muchos de esos compromisos no se cumplieron y continúan los reclamos por la prestación de los servicios básicos, los precios de los alimentos y la soberanía política y económica de Panamá. Informa Dania Betsy Batista desde Radio Temblor, la noticia generada en el propio territorio, desde Panamá, en Alcarajo. Diversas organizaciones sociales que conforman la Alianza Nacional de Pueblo Organizado, ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Movimiento Originario Nove Buglé y comunidades campesinas conmemoraron un año del estallido social en la ciudad de Santiago de Veraguas. La misma se dio con una gran marcha que inició en los predios de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, hasta el puente 19 de julio, epicentro de la lucha popular en el año 2022 ante la abrupta y rampante corrupción y desigualdad social en Panamá. Luego de una huelga nacional de 30 días que desembocó en un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y fuerzas antidisturbios, dando como resultados heridos, arrestados y afectados el pasado 19 de julio del 2022, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se vio obligado a ceder una mesa única de diálogo entre las organizaciones sociales con la moderación de la Iglesia Católica, cuya agenda consistía en 8 puntos de las demandas sociales más emergentes ante el costo de la vida y la corrupción en Panamá. Los acuerdos consensuados nunca fueron cumplidos a cabalidad y aún se mantiene la zozobra en los servicios básicos para la población. Escuchemos declaraciones de Luis Sánchez de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, y de la Alianza Nacional de Pueblo Organizado, ANADEPO. Gracias por la oportunidad. En efecto, hace un año
Hace un año lo que el pueblo panameño llamó el estallido social se convirtió en una realidad para un pueblo cansado de tanta injusticia social, en la cual pocas familias son las que se benefician de los recursos del Estado. Hemos visto en estos días atrás a un ministro del MIDA decir y criticar a los panameños que van a los gimnasios o que van a una discoteca y que nos quejamos cuando la canasta básica está por las nubes. Creo que ese no es una respuesta de un funcionario que debe de buscar soluciones al alto costo de la comida que vivimos los panameños día tras día. Hay más de 700,000 panameños que duermen y viven con hambre todos los días. Entonces, lo que sucedió hace un año es parte de un escenario de un pueblo cansado, un pueblo golpeado, un pueblo que ha estado exigiendo al gobierno que resuelva los problemas o los 4 pilares fundamentales que son los que sostienen a una sociedad: salud, educación, vivienda y alimentación. Y nosotros estamos viendo de que estos 4 pilares, si falta uno, se cae la mesa. En efecto, no hay salud, no hay educación de calidad para nuestros estudiantes. Las comunidades educativas son las que tienen que salir a protestar ahora. También tenemos el tema de los medicamentos e insumos en diferentes hospitales. Hace un año, la Iglesia Católica se comprometió en que se iba a dar la segunda mesa de diálogo y un presidente se comprometió a que esto se respetara. Y ahora vemos que gracias a sus empresarios, que son los que gobiernan y son los del poder económico, que tienen a estos gobernantes como títeres, no se pudo dar esa mesa de diálogo. Exigimos a las autoridades de que busquen soluciones al pueblo panameño y traten de resolverles por lo menos lo más esencial de la vida para poder vivir con dignidad y seguir adelante en este Panamá que tiene tantos recursos, que también con el tema de la minería quieren destruir nuestros recursos ambientales y naturales. Así que este es un mensaje claro de que el escenario se puede repetir. El escenario se puede repetir como un julio del 2022, porque ya la gente, el pueblo, las personas, todo el mundo está saliendo a protestar. Solamente hay que encender la chispa. Un saludo a todos. La República de Panamá actualmente está constituida por más de 4 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de 73.449.3 millones del periodo actual. Sin embargo, los beneficios a la población como a los sectores productivos del país son pocos hasta nulos. Soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional desde Panamá. Y el siguiente destino es El Salvador. Hay denuncias contra el gobierno de Nayib Bukele por violaciones de los derechos de las personas detenidas en la llamada guerra contra las maras, en el marco del estado de excepción que lleva adelante el presidente del país centroamericano, detenciones masivas de pandilleros, con las manos libres de la policía y las Fuerzas Armadas, y bajo ese paraguas, la detención y judicialización de luchadores sociales, referentes barriales y activistas políticos. Para que eso pueda pasar, también denuncian, se está cercenando la libertad de expresión, blindando mediáticamente a Bukele. El informe es de Gerardo Castro, desde Radio YSUK de San Salvador, llegando al aire latinoamericano de al carajo. Saludos desde San Salvador, El Salvador, amigos de América Latina. El derecho a la libertad de expresión en el país continúa siendo replegado por medio de reformas a las leyes y por las mismas autoridades del gobierno, dice el periodista y catedrático de la UCA, Serafín Valencia. El derecho a la crítica, a la opinión y el mismo periodismo se ha visto diezmado, ya que hay prohibiciones hasta para acceder a entrevistas con funcionarios públicos. Además, hay cercos que impiden el acceso a la información pública, dice Valencia. La llave del flujo de la información se ha ido cerrando por la falta de acceso a las fuentes. El ejercicio, si lo vemos desde el periodismo, el ejercicio del periodismo se ha visto con dificultades precisamente por algunos obstáculos que han ocurrido.
de acceso a lugares donde hay, digamos, actividad de coberturas, no solo las conferencias de prensa, que hay que comenzar por ahí, ¿verdad? Ha habido una política de ir excluyendo a los medios que ejercen el periodismo de manera independiente y que, es decir, se hacen crítica también a la función pública. El periodista Serafín Valencia dijo que en años anteriores existieron ciertos espacios para poder acceder a información y el derecho a la crítica y a la opinión no eran castigados. Sin embargo, ahora la realidad es otra. Por otro lado, se fundó el Instituto de Acceso a la Información Pública y una ley que permitía mantener informada a la sociedad. Actualmente, las reformas de ciertas leyes y el Código Penal plantean obstáculos para el ejercicio periodístico, dice Serafín Valencia. Incluso se amenaza con cárcel a quien cubra o informe sobre temas de pandillas. Esto no solo afecta a los periodistas, sino a toda la población, ya que la libertad de expresión es un derecho humano. Esto ha ido generando como una especie de ambiente, digamos, de miedo que afecta también la libertad de expresión en la población, que es otro ámbito, ¿verdad? Porque decía al principio, hay que aclararle a la gente que la libertad de expresión también no es un beneficio propio o una garantía propia de los periodistas, sino la libertad de expresión, como lo establece el artículo 6 de la Constitución, es para todos los ciudadanos. El artículo 6 dice que ninguna persona puede ser limitada u obstruida para poder ejercer. Dice, toda persona puede expresar y difundir libremente su pensamiento siempre que no subvierta el orden público, etcétera, etcétera. Es decir, es una garantía que tenemos todos los ciudadanos. Todo esto indica que en los últimos 4 años ha habido un claro retroceso en la libertad de expresión, dice el periodista y catedrático Serafín Valencia, lo cual es grave ya que se limita a la ciudadanía en su derecho a estar informado. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, informó Gerardo Castro. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Eso de los espíritus es infinito, como las cuentas, que nunca se acaban. Nadie sabe su fin. La verdad es que yo no confío ni en el Espíritu Santo. Por eso, de cimarrón no estuve con nadie. Nada más que oía a los pájaros y a los árboles y comía. Pero nunca conocí a nadie. Me acuerdo que estaba tan peludo que los frijoles se me encaracolaron. Aquello era de meter miedo. Cuando salí a los pueblos, un viejo llamado Tamigué me peló con una tijera grande y me hizo una tuzada que parecía yo un caballo fino. Con esa lana tumbada me encontraba extraño. Sentía una frialdad tremenda. A los pocos días me volvió a crecer el pelo. Los negros tienen esa tendencia. Yo nunca he visto un negro calvo. Ni uno. La calvicie la trajeron a Cuba los gallegos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final de este episodio número 23, 14ª temporada de Al Carajo, año 2023, mes de agosto, recorriendo América Latina y el Caribe, con política, noticias, voces, música, cultura y literatura. Lo último fue la lectura de Mavi Sosa, nuestra novela elegida de esta etapa de nuestro ciclo, Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnett, voz de Mavi Sosa, nuestra compañera que además produjo y puso al aire los contenidos culturales. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia latinoamericana. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística para este programa que se reproduce en medio centenar de emisoras de toda la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, radios públicas y universitarias, radios comunitarias, cooperativas y rurales. Nos escuchan en todo el continente
en distintos días y horarios durante la semana y el fin de semana, dependiendo la grilla de programación de cada emisora en cuestión. Y tenemos también nuestro canal de YouTube, desde donde hacemos nuestras transmisiones en vivo y donde queda resguardado el archivo histórico del programa con todos los capítulos de este año y de los años anteriores. Nos despedimos acá, hasta la próxima, semana a semana, compartiendo y construyendo la agenda contrainformativa latinoamericana. Esto fue Al Carajo, será hasta nuestro próximo encuentro, en poquitos días, en el aire, en las redes, en las plataformas, en todos los rincones del continente. Hasta pronto. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.